charla que nos va a dar Margarita Arias, nuestra amiga aquí también de la librería. Pero antes le voy a dar las informaciones de las próximas actividades para que así la consideren. Esta charla sobre la tolerancia tiene dos partes, así que el próximo sábado es la segunda parte. Después tenemos el 1 de diciembre, la semana que viene sería el 17 de noviembre. Y el 1 de diciembre vamos a tener la charla sobre el Adviento, Navidad y conversión. El 1 de diciembre. No anoté el nombre de recurso, pero sé que es un psicólogo que va a dar este tema. Y el 8 de diciembre, la Inmaculada, vamos a tener al Padre Ángel Pagán con el retiro espiritual Adviento, Vuelta a Belén. El 8 de diciembre, pues las actividades son siempre los sábados, por lo general de 10 a 12, el retiro a veces se extiende un poquito más, hasta la 1, todo depende. ¿El 8 o el 9? Es 8. ¿Ese es el retiro? El retiro, exacto. De cualquier modo, si ustedes están inscritos aquí, sea en Facebook, sea en el correo de ustedes, pues les mandamos las informaciones de las actividades. Y para el próximo año tenemos la actividad de Reyes para los niños. Si ustedes tienen nietecitos, hijitos, sobrinitos, los pueden traer. Si no me equivoco, es el sábado antes de los Reyes, el sábado 5, y esa actividad es en la tarde. Siempre es por lo general de 2 a 4 de la tarde. Y pues estamos solicitando de ustedes la generosidad, si pueden traer algún regalito. Puede ser algún juguetito, algo escolar, algún librito, algo que le podamos obsequiar a los niños. Tienen todo anotadito. ¿Okay? Bueno, la excusa de la hermana Simona, que no pudo estar, ella anda con un fuerte catarro, creo que es una influencia de esa fuerte. Sí, está por ahí, entonces ella está de cama. Así que oraciones, y también ella está preparándose para el examen de tesis, así que también oraciones, pídanle al Espíritu Santo. Eso es el 20 y 21 de noviembre. Así que ella está bastante llena en estos días. Y nada, con mucho gusto les dejo aquí con Margarita Arias, una colaboradora nuestra de tantos años, una mujer muy preparada y comprometida en su parroquia, el Sagrado Corazón de University Gardens. Esta charla ya ella la dio hace el año pasado, ¿verdad, Margarita? Ajá. Y entonces, a petición de algunos de los que están aquí, de los que veo que no están, pues la volvimos a ofrecer por lo valioso del contenido. Como yo les dije, son en dos partes, porque ella va a tratar sobre el cristianismo, el judaísmo, el islam. El tema de la charla es tolerancia, cristianismo, judaísmo e islam. Ella me dice que va a necesitar una tercera charla, hay que programarla porque ya estamos llenas. Entonces ella hoy va a tratar el tema de tolerancia, y el próximo sábado pues ella verá si le da para cristianismo y judaísmo, porque pues el contenido es bastante denso. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo con ustedes si prefieren todo corrido y al final hacer la merienda, o prefieren hacer un receso. Ok, está bien. De cualquier modo, si alguien necesita, pues ya ustedes saben, está ahí en la terracita, se levantan con mucha discreción. Sí, bienvenida, adelante. Y pueden tomarse su cafecito o lo que sea. Para los que no conocen, pues tenemos los baños, sea abajo que aquí, aquí cerquita. Y cualquier cosa que necesiten, como de costumbre, estamos a la orden. Por ahí está Milani, Jonathan y una servidora. Así que buen encuentro. Gracias.
Buenos días a todos. Bienvenidos. Siempre me gusta comenzar con una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine a todos los que estamos aquí presentes, porque las palabras pueden ser muchas, pero pueden haber pocas que el Señor quiera que queden grabadas en nuestros corazones, conceptos o ideas que el Señor sabe que tal vez necesitamos o van a ser importantes en un momento dado. Así que me gusta siempre que comenzar con una oración al Espíritu Santo. Parte de la oración probablemente es conocida por ustedes, así que los que conozcan la parte que conocen, pues se unen. Fíjense que toda oración al Espíritu Santo comienza con una palabra. Ven. ¿Qué es ven? Es una invitación que presume una apertura. Así que cuando yo le digo a Él que venga, es porque ya yo tengo preparado mi corazón para que Él lo inunde con su gracia, con sus dones y con sus bendiciones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de tu consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Como dijo la hermana, había dado esta charla anteriormente, pero es con revisión, revisitada. ¿Okay? Y estamos incluyendo, que probablemente me tome toda la mañana de hoy, un tema que es sumamente importante y que la hermana en la promoción lo puso con letras bien grandes: tolerancia. Y luego vamos a hablar de semejanza, diferencia, siguiendo la tolerancia. Vamos a hablar del diálogo. Y luego vamos a entrar en los detalles de las tres religiones, en qué se parecen y en qué no se parecen, si se parecen en algo. ¿Ok? Primero que nada, ¿por qué es importante que nosotros los católicos conozcamos sobre estas tres religiones? Primero, porque no es solo por la cantidad total de la población que pertenecen a estas creencias, sino por la naturaleza de las creencias en sí y lo que ellas significan para toda la comunidad, ¿verdad? Son tres religiones que definitivamente están estrechamente vinculadas y que han definido la historia y la cultura de una gran parte del mundo, el mundo occidental. Aquí tienen un mapa. Aquí tienen un mapa del mundo donde podemos ver dónde sobresale la mayoría de la población, porque cristianos hay en todas partes, judíos hay en gran parte del mundo y musulmanes también los hay en casi todo el mundo. Pero hay unas áreas geográficas donde se presupone que la mayoría de la fe es la que pertenece. Por ejemplo, el color, yo diría que eso es como un burgundy, un rojo vino, lo tenemos en supremacía en el continente americano y lo tenemos en el continente europeo, en Australia y al sur de África. La religión musulmana predominantemente en gran parte de África, obviamente toda la zona arábica y parte de Europa y parte de Asia.
Y luego tenemos religiones más pequeñas, más localizadas, aunque también los hay en todas partes del mundo, el verde, el hinduismo, y entonces lo que está en amarillo, el budismo. Y luego religiones que llamamos tribales, que se encuentran bien al norte del continente americano, se encuentran en parte central y sur de África, en las partes bien norte de Europa y Asia, y en una región de Australia. Y en islas pequeñitas que hay en Australia, la mayoría de ellas son religiones tribales, porque de hecho allí eso es lo que viven, ¿verdad? Tribus. Pero como vuelvo y digo, todas están diseminadas en todas partes del mundo. Son 3 religiones que han surgido en el espacio y un tiempo relativamente cercano. Y ese tiempo se extiende desde el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo. A mí me llama la atención eso del 7 2 veces. Y envuelve la región entre Palestina y el noroeste de Arabia. Estas 3 religiones van a ofrecer unos rasgos comunes que las van a diferenciar de otras religiones en el oriente, como China y otras, ¿verdad? Que incluyen el hinduismo, el budismo y el taoísmo. ¿Y en qué consiste esa diferencia? En que estas religiones lo que buscan es una espiritualidad interior, es como un integrarse a la naturaleza, es como integrarse al todo. No están orientadas hacia la existencia de un Dios personal, ni tienen ideales de transformación ni de salvación. Al contrario del judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas 3 religiones, por el contrario, se definen por una fe en un Dios personal. Fíjense que yo digo en un Dios personal, no digo en el Dios personal. Vamos a tener eso, ¿verdad?, presente. En un Dios personal y por su radicalidad ética. ¿Qué quiere decir eso? Que pretenden transformar la vida del hombre sobre el mundo, creando así o culminando desde Dios la misma historia humana. Así que estamos hablando que ese Dios es el centro de esas 3 religiones. Muchas veces a las 3 se le utilizan unos términos que suelen definir a las 3. Por ejemplo, oyen mucho decir este término, son religiones monoteístas. ¿Qué quiere decir? Que las 3 adoran a un único Dios que ha querido revelarse a los hombres. Las llamamos abrahámicas porque están vinculadas las 3 con la figura de Abraham. Las llamamos semitas porque han nacido en el mundo cultural semita, hebreo, árabe y en algunas ocasiones el arameo. Las llamamos proféticas porque han nacido a partir de una revelación a 3 grandes profetas: judaísmo Moisés, cristianismo Cristo Jesús y el islam Muhammad. De tronco común, representado por la historia israelita antigua y por 3 derivados o ramas, que son el judaísmo moderno, el cristianismo que tiene sus comienzos en el 1 al 2 siglo después de Cristo, y el islam que comienza en el siglo VII. Más adelante voy a hablar de algo porque hay musulmanes que entienden que la primera religión es el islam, y después más adelante cuando entremos les voy a explicar qué puede causar en ellos esa confusión. Pero sabemos que históricamente no es así. Aquí tenemos una lámina la mar de interesante. Uno nos dice qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido, discúlpenme que es que no veo bien, yo haya sido
creado, gracias, en la única religión que maneja la verdad. ¿Alguna vez ustedes le han dado gracias a Dios porque nacieron en un hogar donde la fe era fe en Cristo Jesús? ¿Verdad que sí? Pues miren qué cosa, que todos ellos también creen lo mismo. Esto es bien importante que lo tengamos muy claro. Así como yo tengo una fe firme en un Dios que es uno y trino, el judío cree en un Dios que es único, por lo tanto no pueden haber tres, porque no pueden comprender. Claro, nosotros tampoco, vamos a aclarar eso, ¿verdad? Es muy difícil. Ese es el misterio más grande y profundo de nuestra fe. Igual que el musulmán está firmemente convencido que cree en un solo Dios. Lo mismo que en las creencias del hinduismo, lo mismo que en las creencias de cuánta religión ustedes entiendan, el que profesa una religión está convencido de que esa es la verdad. Y ese le va a dar gracias a quien sea, porque nació o encontró en el camino de su vida la verdad. Ustedes nunca han oído a un cristiano decirles a ustedes: yo soy cristiano, yo me convertí al cristianismo. Se convirtió de la iglesia católica a la iglesia protestante, y en la mente de ellos hay la idea que ellos sí son cristianos y el catolicismo no. Miren cuánta confusión y cuánta necesidad tenemos nosotros de ser testigos y portadores de la verdad. Y más adelante vamos a ver eso. Es algo a lo que no podemos renunciar, porque es como renunciar a nuestra fe. Dentro de todo esto, donde cada quien está convencido, estamos hablando de religión, pero mire, lo aplicamos a todo. El que tiene un concepto, una ideología económica, esa es la verdad. Esa es la verdad, él tiene la razón. Y hablamos de partidos políticos en todas las naciones del mundo, y el que pertenece dice: esta es la verdad, y esta es la que es, y los demás no son. O sea, veamos la mentalidad del hombre, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer y que nos hacemos: ¿es posible, sobre todo con esta situación que ha habido en el mundo con los grupos extremistas islámicos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿es posible vivir en paz y armonía? ¿Es posible la convivencia social, no obstante la existencia de tantas y diferentes religiones y dogmas? Una pregunta bien importante, ¿ok? Por eso hoy estamos comenzando la charla por esto. Y me van a excusar porque... Pues, me das tu dirección y yo intento enviarla. Es posiblemente que cosas como la que voy a hacer ahora no te la pueda enviar, porque no creo que el video pueda salir. Disculpa. Sí. ¿Tú tienes Facebook? Sí, pues, Yo no tengo Facebook. No, para ella. Ah. Están grabando en vivo. Ah, sí. Pero no podemos tener la presentación. Perdón, ¿qué dices que hay en Facebook? El live de la presentación. Les traigo un video que me parece que es interesante. Sí. Es importante estudiar una carrera. Para otros es más relevante trabajar. Hay personas que prefieren estar solteras y otros que prefieren estar casadas o convivir con parejas, a veces estando casados, a veces sin casarse. Hay personas que tienen por objetivo en la vida tener hijos, hay otras personas que deciden no tener hijos, hay personas que abrazan un cierto credo religioso, hay otras que no le dan importancia a la
las sociedades más evolucionadas del planeta y son formas inexcusables de ir construyendo la convivencia cotidiana entre todos. Voy a salir un momentito, perdón. Nuestra preocupación, la convivencia. No hay manera de vivir, de convivir, si no se dan tres elementos importantísimos que los podemos llamar los pilares de la convivencia humana. Escogí esa imagen de un taburete, ¿verdad? Donde nos vamos a sentar, que tiene tres patitas. ¿Qué le pasa a ese taburete si yo le quito una patita y me siento? Le voy a dar una buena mano. Así que los tres son esenciales. Si yo respeto, pero ese respeto no va seguido de una tolerancia, y ese respeto y tolerancia no me guían al diálogo, no logro nada, ¿verdad? Imposible la convivencia humana. El primero de todos ellos es el respeto. Yo creo que no se necesita mucho esfuerzo si todos los que estamos aquí somos cristianos para entender la fuente del respeto. ¿Okay? La fuente del respeto la vemos en el comienzo mismo, en el primer capítulo del Génesis. Y fíjense cómo hay unas palabras que se repiten. Cuando algo se repite en una lectura bíblica, nos está diciendo, hey, eso es importante. ¿Okay? Así que siempre que hacemos, por ejemplo, nosotros cuando hacemos lección, una de las cosas que nos fijamos es qué verbos, qué palabras se están repitiendo en esa perícopa, ¿verdad? Que estamos profundizando. Aquí se repite 3 veces. Qué importante el número 3, ¿verdad? En el sentido bíblico. Dice, dijo Dios, ¿qué? Hagamos al hombre nuestra imagen. Y vuelve a repetir más adelante, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Vuelve a repetir por tercera vez, a imagen de Dios creó, macho y hembra lo creó. El respeto a cada ser humano no se basa en lo que ese ser humano es, de quiénes son sus padres, ni sus ancestros, ni cómo nació, ni su nivel cultural, ni lo que hace o deja de hacer. Ay, perdónenme. Disculpen. Ok. El respeto que yo le debo a toda criatura humana se fundamenta en que toda criatura humana es imagen de Dios. Por eso todos tenemos una dignidad que es inviolable. Y de esa dignidad van a emanar todos los derechos del hombre. Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al respeto de su fama. Todos los derechos van a emanar de la dignidad del hombre, y la dignidad del hombre se fundamenta
en que somos imagen de Dios. Y suena bonito, y a lo mejor todos los que estamos aquí lo sabemos, pero qué difícil es cuando, por ejemplo, una persona comete un crimen aberrante, que nosotros podamos distinguir entre la acción delictiva del individuo, de esa persona, y la persona. Y hagamos justicia respetando en todo momento la dignidad de ese hombre o de esa mujer. No es difícil, ¿verdad? Porque nosotros tendemos a confundir la persona con la acción. Son dos cosas distintas, ¿ok? A la persona la tenemos que respetar y defender en todo momento la dignidad de ese ser humano. Podría estar hablando aquí mucho sobre ello, ¿verdad? Pero no es el objetivo. La dignidad no es el objetivo. Para remachar, veamos lo que el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo. Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ¿qué? Me diste a mí de comer. Porque tuve sed y me diste a mí de beber. Era forastero y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y acudiste a mí. Os aseguro que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Porque ese hermano pequeño es imagen de Dios. Es creación de Dios. Mateo, ¿cuánto, por favor? ¿Perdón? 25. Versículos 34 al 36 y 40. Mateo 25, versículos 34 al 36 y 40. Vamos a empezar a hablar de la tolerancia. Un tema bien vigente, ¿verdad? A todo el mundo le llama la atención eso de tolerancia y a la misma vez muy delicado, porque hay que tener una noción clara de qué es la tolerancia. La tolerancia tiene, como la libertad, sus costos. Algunos han hablado con desdén sobre la tolerancia. No queda más remedio, hay que ser tolerante. ¿Por qué? Porque se impone en aquellas sociedades donde no resulta posible eliminar a los disidentes. No es bien visto, ¿verdad? O bien el costo social de su eliminación sería demasiado elevado. En cambio, otros consideran que la tolerancia no se basa en una actitud de clemencia, sino que constituye por sí misma un valor moral auténtico. ¿Okay? La realidad es que ni la libertad ni la falta de libertad van a funcionar sin costo. La libertad de expresión tiene, sin duda, ciertos inconvenientes. Permite que se difundan sin traba todas las ideas falsas y perniciosas. Nada más hay que prender la radio, la televisión y vemos y escuchamos todo tipo de barbaridades. Pero la represión de la palabra y del pensamiento es peor, es más grave. ¿Okay? La uniformidad en el pensar no constituye un ideal. Repito nuevamente, la unidad en el pensar
no constituye un ideal, todo lo contrario. En primer lugar, esa situación solo la podríamos conseguir a través de medios totalitarios, imponiendo a todo el mundo que piense igual. Imponemos exteriormente, porque la libertad del hombre interior nadie la puede controlar. Nadie. ¿Ok? En segundo lugar, si se impusiera la uniformidad, significaría el final de la cultura. ¿De qué está constituida y en qué está constituida la cultura? En la diversidad. ¿Qué hace rica la cultura? La diversidad. ¿Ustedes se imaginan un mundo donde todo el mundo pensara igual, vistiera igual, comiera lo mismo, andara de la misma manera? ¡Qué cosa más horrible! ¡Qué cosa más horrible! Dice el reportero y escritor estadounidense Walter Lippmann, dice: donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Veo que todo el mundo afirma, o sea que todos estamos convencidos de esa expresión. Nadie piensa mucho, es más, nadie piensa, punto. Uno pensó y los demás dejaron de pensar. La vida cultural se funda ¿en qué? En la diversidad, y es su riqueza mayor. La riqueza mayor de una cultura es la diversidad. Podríamos decir que así como la endogamia genética provoca la degeneración física, la endogamia cultural produce una degeneración intelectual. Precisamente porque ni la libertad ni la falta de libertad funcionan sin costes, en las personas tolerantes suele entrecruzarse dos sentimientos opuestos. Y están los dos presentes, ¿saben? A veces se experimenta un gozo positivo ante la diversidad, pero frecuentemente la tolerancia es resultado de una actitud esforzada, como lo sugiere la palabra misma. La libertad es una actitud esforzada. Decimos, el hombre es libre para hacer el bien o para hacer el mal, para escoger lo bueno, escoger lo malo. No, Dios no le dio, esa no es la libertad que Dios imprimió en el alma cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es libre para escoger el bien. El escoger el mal es un desorden. No es una elección sana, es un desorden. Pero para escoger el bien, yo no tengo que forzarme. Y mucho. Por eso dice el Señor, yo no vine a traer la paz sino la guerra. No es la guerra con el otro, es la guerra dentro de mí misma. Cuando tengo que elegir entre una cosa buena o una cosa mala, lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere, y yo tengo que violentarme. Ejercer la libertad envuelve un esfuerzo de mi parte para escoger lo que tengo que escoger. Lo mismo pasa con la tolerancia. No es fácil. No es fácil. Yo ponía un ejemplo. Un día voy de camino de noche regresando a mi casa, y para no sentirme sola prendo la radio. Y en una estación que habían unas personas que daba casualidad que eran abogados y estaban intercambiando ideas y estaban hablando del aborto. Y yo empiezo a escuchar una de barbaridades. Y yo en todo el camino fui sufriendo. Y si hubiera estado delante de ellos, tenía que esperar a que ellos expresaran todo lo que iban a expresar para entonces yo expresarme. Pero mientras los estoy oyendo, estoy sufriendo. Y permitirle que ellos digan lo que ellos creen es violencia para mí. ¿Ok? Porque para mí eso es horroroso. El más horrendo, bárbaro y salvaje de todos los crímenes que el hombre pueda cometer es con la criatura humana cuando está más frágil, más indefensa. Y lo hace quien tiene la obligación y por naturaleza la función de proteger esa vida.
Entonces, es fuerte. Tiene su costo, ¿ok? La palabra misma así lo sugiere. Si vamos a la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia Española, dice: tolerar significa sufrir, soportar, llevar con paciencia y supone hacerse cierta violencia. No salir yo ahí explosivamente atacando al otro y no permitiéndole al otro que exprese su manera de pensar. Porque de acuerdo a mis valores y mis principios está errado. Recordemos que el otro que él está en la posesión de la verdad. Que lo que él está defendiendo es el mejor bien del mundo para la mujer. ¿Ok? Somos tolerantes cuando las diferencias que mantenemos con los otros nos importan. Está hablando de algo que a mí me importa. Entonces, permitirle y respetar el derecho que tiene a expresar aquello en lo que cree. Es importante para mí el tema. Y a pesar de ello, las respetamos. ¿Recuerdan el primer pilar? Respetar. Nadie necesita tolerar aquello que le es indiferente. Si a mí algo no me importa, me da lo mismo. Juan que Pedro, que Chucho, que Francisco, que José. Vamos a ver la tolerancia desde la fe cristiana. Es importante llamar la atención sobre un hecho de importancia fundamental para este tema de la tolerancia. Cristo, el rostro humano de Dios, fue un ejemplo claro de tolerancia. Él nunca violentó a nadie. Hay muchos pasajes en el Evangelio que nos muestran esto. Yo solo les voy a traer algunos ejemplos. Una cita del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 21 al 22. Jesús le dijo: si quieres, ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo forzó? ¿Lo obligó? Para nada. Si quieres. Respeto a la libertad del hombre. Es que sin libertad no llegamos a Él. Es que la elección de Dios tiene que ser no libre. Si quieres. Respeto al otro. Otra de las citas está en Mateo, capítulo 26, versículo 52. Le dijo entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada perecerán a espada. Un rechazo total a la imposición de la violencia. ¿Okay? Ellos escogieron arrestar a Jesús. Esa fue su elección. ¿Okay? Vamos a ver otra de las citas del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Ante la negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y les respondió y les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Esa fue la elección de ellos, negarle albergue. Y el Señor respetó.
y se marchó. Nada de imposición, ni por fuerza, ni por violencia, para nada. Tenemos nuevamente el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 12 y 23. La misma recomendación hizo a sus apóstoles cuando les envió a anunciar el reino de Dios. Y cito: cuando os persigan en una población, huid a otra. Y si también en esto os persiguen, marchaos a otra. Como vemos, la enseñanza de Jesús es muy diferente a la de Mahoma. Por eso, la intolerancia de los cristianos será siempre mucho más culpable que la de los musulmanes. Porque lo que Jesús nos enseña a nosotros es todo lo contrario. Manso y humilde de corazón. Vamos a ver otra cita que es también del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Les propuso esta otra parábola, y cito: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tienes entonces cizaña? Él les contestó: ¿algún enemigo ha hecho esto? Los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos a recogerla? Les respondió: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Dios no solo es tolerante, sino que nos invita a todos a hacerlo de igual manera. No importa si el otro está en lo correcto o no está en lo correcto, es bueno a nuestro juicio o es malo a nuestro juicio. Recuerden que el juicio del hombre es muy distinto al juicio de Dios. ¿Okay? Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. El dueño del campo pide a sus siervos que dejen crecer junto al trigo la cizaña hasta el último día. A los criados les extraña esta decisión semejante, ¿verdad? Cualquier campesino experimentado arrancaría cuanto antes la cizaña para que el trigo tenga más aire. Sin embargo, el temor del dueño del campo es que al recoger la cizaña arranquemos a la vez el trigo. Más adelante vamos a ver un poquito más claro por qué, ¿verdad? Aquí vemos, para que ustedes vean que no es mucha la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y puede que en una siembra donde estén las dos mezcladas, el que va a arrancar no pueda distinguir muy bien el trigo de la cizaña. ¿Ya van viendo? ¿Okay? Por eso el único que va a determinar al final quién es trigo y quién es cizaña es Él. Y seguimos viendo la tolerancia desde la fe cristiana. Realmente existe el peligro de confundir las plantas buenas con las malas. También muchas veces es imposible arrancar las malas sin desarraigar también las buenas. Eso es lo que cuando nosotros entramos en las matas que nosotros tenemos,
que crece la hierbita mala. ¿Cuántas veces no han tenido la experiencia que al tratar de arrancar la hierba mala, se trajeron la mata buena también? ¿Okay? Entonces, cuando se valora las buenas, pues yo busco otras maneras, ¿verdad? Hasta que crezca lo suficiente como para que a mí entonces me sea fácil agarrar bien la mala y poderla arrancar y sacar sin yo perder esas matas buenas que yo valoro y quiero mucho. Se los digo porque yo he tenido la experiencia con unas flores de las que me enamoré, un Don Diego de los grandes, y la sembré y se me llenó de hierba mala. Y al arrancar la hierba mala, se vinieron parte de las matas. Y en este momento, si me quedan dos, cada vez que viene el jardinero y trata de arrancar la hierba, me las lleva, ya que si me queda una o dos de ellas, ya no las vuelvo a sembrar más. pero ven ese ejemplo de la vida diaria que en ocasiones hemos vivido, que sucede, ¿verdad? Pues miren, eso es así. Pues el mundo en que vivimos no puede ser comprendido a partir de esquemas mentales que sitúan a un lado toda la verdad y a otro lado el bien, el error del mal. ¿Okay? Muy difícil. San Agustín nos advirtió que las fronteras entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena no son claramente perceptibles. Y cito: confusas andan y mezcladas entre sí en este mundo estas dos ciudades hasta que el juicio final las dirima. En cuanto a la verdad, así como nadie tiene la verdad plena, tampoco nadie está absolutamente equivocado. Realmente, si las herejías perduran, en parte es por la verdad que contienen. Todavía existen aquellas herejías de los comienzos de la iglesia, todavía hoy existen. Si fueran absolutamente malas, habrían desaparecido, pero como contienen una parte de verdad, todavía existen. Ya decía San Agustín: no penséis, hermanos, que pueden surgir las herejías de las almas pequeñas. Son los hombres grandes los que crean las herejías. Esto es muy importante. Quien piense poseer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, se parece como en la corte, ¿verdad? Inevitablemente concluirá que quienes piensan de modo distinto no tienen ninguna verdad. ¿Cuántas veces hemos pensado así en el ámbito de la fe con respecto a los demás? Nosotros poseemos la verdad y los demás todos son mentiras. De ahí a creerse con derecho a imponer sus sacrosantas ideas por cualquier medio, hay un solo paso. Por eso tenemos extremistas que en el nombre de Dios matan. En la tolerancia frente al error, esto es bien importante. En la tolerancia del error podemos distinguir dos niveles. Uno mínimo, que consiste en respetar la libertad de la conciencia de quienes creemos están equivocados, pero impidiéndole difundir sus ideas. ¿Okay? Y otro superior, que reconoce también la libertad de expresión. En el siglo XIX, muchos cristianos se oponían tanto a la una como a la otra, con el argumento de que solo la verdad tiene derecho, mientras que el error carece de ellos. Y ahora vamos a ver quién tiene el derecho, en quién descansa el derecho.
Naturalmente, los católicos que pensaban así exigían libertad para ellos cuando eran minoría, pero se la negaban a los demás cuando eran mayoría. De eso en la historia de la iglesia tenemos muchos momentos de esto, ¿verdad? De una gran intolerancia. Hasta llegar a la Inquisición y otras manifestaciones de esa intolerancia. De ese, como yo tengo la verdad, cualquier método se justifica para yo impedir que el error se diga. ¿Ok? El Concilio Vaticano II dio un salto gigantesco al afirmar que no es la verdad el sujeto de derecho, sino la persona. Conviene distinguir entre el error que siempre se ha de rechazar, y repito, que siempre se ha de rechazar, y el hombre equivocado que conserva siempre su dignidad de persona, incluso cuando está contaminado de nociones religiosas falsas o menos exactas. Es la persona, es el hombre. Lactancio, un apologista cristiano del siglo IV, en su gran obra de envergadura, Instituciones Divinas, decía en defensa de la doctrina cristiana como un sistema armonioso y lógico. Decía: la religión debe ser defendida no matando, sino muriendo. Si se pretende defender la religión con sangre, con tormentos, con maldad, no se la defiende, sino que se mancha y profana. Lactancio, aunque fue criticado, muy criticado por los cristianos de su época, comprendió cuáles parecían ser los principios esenciales de la religión cristiana. Eso está en una cita del Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Esto que acabamos de decir de Lactancio es muy importante. Los intolerantes pueden defender una causa justa y tratar de imponer a los demás ideas verdaderas. Fíjense que no estoy diciendo que el intolerante esté errado necesariamente. Puede ser portador de verdades, ¿verdad? Esto es obvio. Sin embargo, con su intolerancia degrada lo que defiende. ¿Cuántas veces los santos padres no han pedido perdón? Y quiero aprovechar ahora una distinción, ¿verdad? Ustedes no oyen otras religiones pedir perdón. La única que pide perdón es la Iglesia Católica. Y han pedido perdón. Han reconocido que fue un error, que fue algo incorrecto, y piden perdón. Así pues, respeto a las personas y a su libertad, en primer lugar. Y respeto también a la parte de verdad que sin duda contienen en grado variable las opiniones de los demás, aunque no coincidan con las nuestras. Recuerdan que no hay una verdad absoluta. La única verdad absoluta, ¿quién es? El que es la verdad. Que no es una idea, es una persona. Es Dios. El único. Que es verdad absoluta. Nosotros los seres humanos todos lo tenemos contaminado. ¿Ok? Porque entran todas esas debilidades, flaquezas, inclinaciones. Pues tenemos parte de verdad y tenemos parte de cosas que no son verdad, que son mentiras, ¿verdad? Entonces esto es sumamente importante. Respetar la parte de verdad, buscar
¿Qué en el otro hay de verdad? Porque no todo es absoluto. Ya les dije que por qué subsisten las herejías, porque tienen un contenido de verdad. Óiganme, el diablo, ¿qué nos presenta? ¿Una mentira absoluta? ¿Una maldad absoluta? No. Nos presenta lindo. Tu libertad, tu derecho, tu felicidad. Eso nos suena lindo, ¿verdad? Eso nos hace tilín rápido en el corazón. Nada es absoluto. Él es absoluto. Porque así como Dios es la verdad, Él es la mentira. Dice San Juan en su evangelio, el padre de la mentira. ¿Ok? Dos absolutos. Pero nosotros estamos matizados. Podemos en esa escala, la pueden poner del 1 al 100 o del 1 al 10 como ustedes la quieran. Hay de mayor contenido de falsedad hasta llegar cerca de la falsedad absoluta. Pero siempre habrá algo de verdad, porque si no hay algo de verdad no se engaña. Si no hay algo de verdad no se engaña. Pero entonces nosotros tenemos que buscar en el otro eso que hay de verdad. Y ahí empezamos. Ahí empieza el trabajo. ¿Qué hay en el otro de verdad? Que él y yo compartimos. Eso es lo importante. Nosotros siempre buscamos lo negativo, lo que está mal. Siempre. Piensen ustedes. Siempre cuando van a pensar en alguien, en lo que piensan en todas las debilidades, defectos y manías que tienen, y qué sé yo qué. Y nunca pensamos en lo bueno que tienen, que compartimos, en las cualidades buenas que tienen, que compartimos. Entonces nuestra relación con esa persona, ese es el camino. Aquello es lo que coincidimos. Para yo ir presentando mi verdad, pero no voy a entrar todavía en eso, ¿ok? Más complejo es el tema de la tolerancia frente a la difusión pública de ideas que consideramos equivocadas e incluso perniciosas, dañinas, destructivas. Naturalmente, si conocemos con certeza la verdad, sería absurdo tolerar opiniones falsas. Una vez que el error ha sido demostrado, deja de ser un derecho. La tolerancia frente al mal, esta tiene un fundamento semejante a la tolerancia frente al error. Los valores humanos solo llegan a ser verdaderamente tales cuando se aceptan y viven libremente. Una cosa es no imponer el bien coactivamente y otra cosa muy diferente sería, y enfatizo, dejar de promover los valores éticos o renunciar a difundir las ideas que consideramos humanizadoras. Este es un problema muy importante, ¿saben? Cada vez más y más los cristianos y tristemente sobre todo los católicos nos callamos ante el mal, nos callamos ante el error, nos avergonzamos de decir la verdad. Y si proclamamos algo y alguien que nos quiere dar un tutazo nos dice, ¿eso lo dice usted por su religión o por su fe religiosa? Ay, no, yo lo digo porque eso lo digo yo, lo oímos todos. Y mientras el mal sigue hablando y hablando y hablando y hablando y todo lo que oímos es el mal, ¿cuántas voces? Este ejemplo que yo les traje porque es algo para mí importantísimo, porque para mí la vida humana es sagrada. Yo soy desde el momento en que se formó la primera célula. Desde el momento que ese óvulo fue transformado por el espermatozoide de mi padre, comencé a ser Margarita. Que me pusieron Margarita después, no importa. Delante de Dios ya yo era Margarita.
Allí estaba yo toda. Todita yo estaba allí. Después no me agregaron nada. O si me agregan cosas, ¿verdad que no? ¿Verdad que una vez que empieza esa división no entra nada más? Es todo lo que estaba allí. Ese DNA, toda ese RNA, todo eso ya está ahí. Está ahí, presente. ¿Ok? Así que yo soy desde ese momento. Y mi derecho a la vida comienza en ese mismo momento. ¿Cuántos salimos a defender? Uno que otro sacerdote a veces que habla por la radio. Pero ¿cuántos disque cristianos y católicos no hay? Por ejemplo, en la legislatura. Son bien avant-garde, están en la onda, están al día, porque yo no puedo ir contra lo que los demás dicen. Yo tengo que aceptar lo que los demás dicen como bueno, cuando yo sé en mi conciencia que no lo es. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Tolerante no es permitir que el otro diga todos los errores y yo permanecer callada, o yo renunciar a defender la verdad. Más que nunca tengo la obligación, con respeto, ¿ok? Sin atropellar al otro, sin impedirle al otro. Porque ¿saben qué pasa? Cuando yo asumo esas actitudes, el otro cierra las puertas. No hay diálogo posible. El otro cierra las puertas. Así que para yo poder llevar mi mensaje, lo tengo que llevar con amor. Y ese amor se fundamenta en mi respeto a la dignidad del otro y a la libertad del otro a pensar. Pero no quedarme callada, porque me hago culpable. Porque voy a responderle más al Señor. Tú conocías la verdad. Tú me encontraste. Yo te encontré. En esa reflexión bonita de ese que está sentado frente al Santísimo y no dice palabra. Y el cura de Ars se acerca y le pregunta, pues, ¿qué está hablando él con el Señor? Y le dice nada. Él me mira y yo lo miro. Qué cosa más profunda, ¿verdad? Qué momento más íntimo. Qué momento más íntimo. Él me mira y yo lo miro. Y si yo he tenido ese encuentro con Él, ¿cómo soy capaz de permanecer callada? Hay un acto de desamor tan grande, porque yo soy responsable de que el otro encuentre a Dios. Vayan por el mundo, lleven la buena nueva y bauticen. Ese es el último mandato del Señor. ¿Y quiénes somos los que lo vamos a hacer? Tú decías el bautismo. Por el bautismo. Yo asumo esa responsabilidad de ser discípula misionera, de llevar la verdad. ¿Cómo voy a permanecer callada? Si yo permanezco callada, cuando yo llegue al juicio, Él va a permanecer callado también. No va a haber nadie que me defienda como yo no lo defendía a Él. ¿Ok? La tolerancia sería peligrosa si implicara, como algunos pretenden, guardar silencio ante lo que consideramos erróneo o malo. Por ejemplo, muchos tildan de intolerante a la iglesia cuando critica las leyes abortivas, porque supuestamente pretendería imponer la moral cristiana a quienes no la comparten, mientras que estos no pretenden imponer su moral a los demás, puesto que a nadie obligan a que aborte. Bueno, eso yo lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque si yo a alguien no le doy toda la información y no le permito que analice en profundidad lo que va a hacer y sus consecuencias, yo estoy en cierta forma presionando, ¿verdad? Si yo quiero impedir que esa persona esté debidamente informada. Y traigo esto porque ahora mismo está el debate de la ley, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué quiere hacer la ley? Es algo que se ha ido haciendo en distintos estados en la nación,
los estados han buscado qué cosa pues se puede hacer para minimizar este efecto desastroso de esta ley del Supremo, ¿verdad? Y esta es una de las cosas. Toda persona tiene derecho a estar debidamente informado. Si a mí me van a hacer una cirugía, yo tengo derecho a que ese médico me explique en qué consiste la cirugía, cuáles van a ser las ventajas, cuáles van a ser las desventajas, qué me puede ocurrir, qué consecuencias positivas y negativas puede tener, y yo hacer una elección libre de si yo, a pesar de que me pueda pasar esto y aquello y lo otro y lo demás allá, yo decido que para mí el beneficio que yo voy a obtener es mejor, pues yo le digo que me opere, ¿verdad? Es un derecho que yo tengo. Es parte del respeto que el médico me tiene que tener a mí como ser humano, ¿verdad? Pues lo mismo aplica en este caso. Una madre debe estar debidamente informada de todas las consecuencias, complicaciones, efectos. Es un derecho. No se le está prohibiendo que aborte, no. Se le está dando la información que ella necesita para tomar una decisión. Negárselo es presionar. Negarse es forzar a hacer una cosa. No directamente, no de manera física, pero sí, intelectualmente sí. La estoy presionando, ¿ok? Y no imponerlo a los demás mediante la legislación civil. Claro que no, civilmente no lo puedes imponer, no puedes decirlo, pero ahí hay formas y maneras, ¿verdad? Así se trata de una comprensión errónea del problema. El valor que aquí está en juego no es la tolerancia, sino el derecho a la vida. ¿Quién va a defender a ese que está totalmente indefenso? ¿Quién lo va a defender? Si quien lo tiene que defender no lo está haciendo. Si yo creo, ay, ¿por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tanta violencia? Ah, no, es que cuando yo salgo fuera del cuerpo de mi madre, ya yo soy gente. Entonces sí me tienen que respetar la vida. Si yo tengo derecho a decidir quién debe vivir y quién no debe vivir, porque el sicario no tiene ese mismo derecho, ¿a santo de qué? Él también va a decidir quién debe vivir, va a coger una buena tajada. Siempre hay una razón por la que uno hace las cosas. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser moral, puede ser inmoral o puede ser amoral. Pero todo el mundo tiene razones. El sicario tiene sus buenas razones para ir y tirotear a aquel y matarlo, o matar a 3 o 4, da lo mismo uno que 20. O la vida es sagrada o no es sagrada. Sencillo. O la vida es sagrada o no es sagrada. No hay alternativa. Si yo defiendo la vida de cualquiera, que lo maten en un asalto o que lo tiroteen o lo que sea, tengo que defender la vida de ese ser humano desde sus mismos comienzos. Estoy defendiendo un valor sagrado que emana de la dignidad del hombre, ¿lo recuerdan? Y el primer y más fundamental de todos los derechos que emanan de la dignidad del hombre es el derecho a la vida. Y yo tengo que defender el derecho a la vida. ¿Ok? No puedo permanecer callada. La tolerancia en un estado de derecho no puede llegar hasta el extremo de violar, de tolerar que se viole, se pisotee un derecho tan fundamental como el derecho a la vida. Si no vivo todo lo demás, ¿derecho a qué voy a tener? Para tener derecho yo tengo que estar viva. ¿Es o no es? Si no vivo no tengo derecho, no valen nada, no existen. Así que lo más importante es estar vivo. Después que yo estoy vivo, viene lo demás. ¿Ok? Decir, en mi opinión, esto es falso, esto es malo, esto está en contradicción con la fe, no equivale a la intolerancia. Ese mismo derecho que el otro tiene a decir lo que cree, lo que piensa, lo tengo yo. Lo tengo yo. Lo que no tengo derecho es imponerle al otro lo que yo creo. Pero tengo el derecho de expresarme. Y estos grupos inclusive quieren acallar a los que piensan diferente a ellos. No lo podemos permitir.
No lo podemos permitir. Estamos destruyendo el mundo, ¿ok? Lo estamos destruyendo. ¿O creen que estamos hoy mejor que ayer? Para nada, para nada. Es perfectamente lógico que quienes están convencidos de haber encontrado la verdad sobre la vida humana se esfuercen sin recurrir nunca a la coacción para que también los demás participen de su convencimiento. El otro va a decidir. El joven decidió. Jesús le dijo que él necesitaba para alcanzar la salvación. Se lo dijo y él tomó una decisión. Su apego a los bienes materiales y a su riqueza era más importante que renunciar al apego, pues. ¿Y qué hizo el Señor? Esa es su decisión. Nosotros muchas veces queremos imponer. Miren, desde que somos padres empezamos a querer imponer a los hijos. Desde que somos padres, que piense como creemos, que haga lo que creemos, que estudie lo que creemos, que se vista como creemos, que esa tendencia, esa sed de poder, pecado original, que esa mancha no se nos quita. Querer imponer, obligar al otro, no. Sentémonos a hablar, expliquemos y respetemos la decisión del otro. Él va a asumir su responsabilidad ante Dios. Él va a asumir su responsabilidad ante los hombres. Él va a asumir su responsabilidad ante sí mismo. Pero nosotros no podemos imponer. Pero sí tenemos la obligación. Si un padre tiene la obligación de corregir a su hijo y de decirle, eso no está bien, y si tú no cambias, estas van a ser las consecuencias. ¿Es o no es? ¿Verdad que es una obligación sagrada? Más sagrada es la nuestra, porque nuestra obligación es con Dios. ¿Ok? Lo único que la tolerancia excluye es la imposición de la verdad por la fuerza. Y lo puse bien grande para que se lo graben. Lo único que la tolerancia excluye es la imposición de la verdad por la fuerza. Como se nos dice en el documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, la verdad no se impone de otra manera que no sea por la fuerza de la misma verdad. El canciller polaco Zamichowski, y perdonen porque yo no sé pronunciar polaco, a finales del siglo XVII lo había comprendido perfectamente cuando decía a los protestantes estas palabras. Miren qué precioso, y cito: daría la mitad de mi vida por vuestro retorno a la Iglesia Católica y guardaría la otra mitad para alegrarme de vuestra conversión. Pero si alguno pretendiera obligaros por la fuerza, daría mi vida entera para defenderos antes que ser testigo de semejante esclavitud en un estado libre. Qué palabras más lindas, ¿verdad? Que lo definen bien claro. Daría la mitad de mi vida por tu conversión y la mitad de mi vida por celebrarlo. Pero si alguien te quiere imponer por la fuerza la fe, daría mi vida entera para defenderte. ¿Ok? Porque la libertad del hombre es inviolable. ¿Ok? Sería un error de consecuencias funestas confundir tolerancia con indiferencia ante el bien y la verdad. El amplio abanico de opiniones ofrecida por los medios de comunicación social ha hecho creer a muchos que es legítimo pensar cualquier cosa y también la contraria, apareciendo así un relativismo y un escepticismo difuso, que es uno de los problemas que más los últimos santos padres han estado
enfatizando, entre lo que han estado enfatizando el problema del relativismo, porque da lo mismo Juan que Pedro, da lo mismo ser bueno que ser malo, respetar que no respetar. Vivimos en un mundo así, cada uno hace lo que quiere, sencillito, bien tontito, la luz roja. ¿Cuántos se la comen? Cada día son más, yo me quedo boba. Cada día son más, o sea, ya eso no significa nada. Si a mí me conviene, si yo tengo prisa, olvídate que eso es para otro. Ahora, si yo me cayó la verde y aquel se la comió, pueden poner todas las letras que ustedes quieran del alfabeto. Todo es relativo. ¿Okay? Escepticismo difuso, vamos a ver qué es eso. El relativismo sostiene que no existe ninguna verdad universal o absoluta. Todo se acomoda a lo que yo quiero. Y como lo importante es que yo sea feliz, pues yo hago lo que yo quiero. Eso sí, no permito que otro me invada mi felicidad. Eso sí, me van a oír hasta el fin del mundo. El escepticismo sí admite la existencia de tales verdades, pero miren lo peligroso que hay aquí. Pero consideran que nadie puede alcanzarla. Estamos en eso. Estamos al garete buscando. Y me voy a ir a un país que no guarda relación con nosotros para no darles tintes de ningún tipo. Esto pasa en Brasil. ¿Y a quién acaban de elegir en Brasil como presidente? Porque ya no tienen fe en nadie. Porque las ideologías no sirven, los partidos no sirven, los políticos no sirven. El que me viene a decir cualquier cosa que sea fuera de todo eso, pues a lo mejor ahí, a lo loco, sin pensar, sin razonar. Y han elegido un cuasi Hitler. Un cuasi Hitler. Un extremista de derecha. Violento. Por sus palabras. No sé si va a llegar cuando esté en el poder a la violencia real, pero ese es el problema de cuando pensamos que ya las cosas no tienen solución, nos aferramos a cualquiera. Al primero que nos dice 3 palabras que nos suenan bonitas. No ha pasado eso en Estados Unidos, no ha pasado eso en Francia, no está pasando en todo el mundo. Los movimientos de la extrema derecha que son tan peligrosos como los movimientos de extrema izquierda. ¿Okay? Todo porque no sabemos buscar la verdad donde está la verdad. Porque también nosotros hemos caído en el relativismo. ¿Okay? Ni el relativismo ni el escepticismo merecen el nombre de tolerante. Eso no tiene nada que ver con la tolerancia. La auténtica tolerancia se distancia tanto de la tolerancia indiferente como de la intolerancia. Escuchemos la observación de Kolakowski. Es evidente que los cristianos tienen hoy mucho menos interés que en otras épocas por algunos artículos de su credo, y que en muchos aspectos solo son más tolerantes porque les resultan indiferentes. Las verdades de nuestra fe nos resultan indiferentes. Qué peligroso es eso. Muy peligroso, nos conduce a la pérdida total y completa de la fe. Pero si solo somos tolerantes en ese sentido, siempre cabrá la posibilidad de que seamos extremadamente intolerantes en los asuntos que consideramos importantes. Se trata, por tanto, de mantener a salvo la tolerancia sin caer en el nihilismo del todo vale igual. Debemos decirlo claramente, la finalidad de la tolerancia es la verdad. Y pongo una cita del poeta español Antonio Machado del siglo XX, en su libro Nuevas Canciones, dice: ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.
La tolerancia es buena. No porque no haya verdad objetiva y las decisiones a tomar deben ser necesariamente un compromiso entre una variedad de opiniones, sino porque hay una verdad objetiva y el modo de acercarse a ella es el diálogo libre. En consecuencia, la persona verdaderamente tolerante no solo permite al otro exponer sus ideas, sino que las escucha con atención. ¿Por qué las escucha con atención? Con respeto. Es el respeto el que hace que cuando el otro está diciendo un montón de cosas en las que uno no cree, uno sea paciente y lo escuche. Aparte de que si no escucho no puedo entender. No me puedo comunicar. ¿Saben cuál es una palabra que se repite mucho en las Sagradas Escrituras? Escucho. Shema Yisrael. La vimos el domingo pasado, ¿verdad? Shema Yisrael. Escucha, Israel. Y varias veces en el Evangelio el Padre nos dice escuchadle. Y el Apocalipsis, en todas las cartas, el Señor dice, oigan, escuchen lo que dice el Espíritu. Escuchar. Escuchar es lo que nos mueve, es lo que nos va a hacer entender, es lo que nos va a hacer ver y encontrar la verdad en todo lo que el otro me está diciendo. Porque hay algo de verdad. En algún lugar hay verdad. Porque si no hubiera verdad, no la creería tampoco. La rechazaría. La mente rechaza. Una mentira absoluta le choca a la mente del hombre, ¿verdad? Eso es ilógico, es insensato y la rechaza. Si protestantes y católicos dialogáramos, ¿cuántas opiniones erradas que tienen los protestantes sobre el catolicismo desaparecerían? ¿Cuánta confusión desaparecería? Pero no oyen la voz nada más del que está confuso como ellos. Así pues, la tolerancia no debe significar el coraje de ser diferentes. Refiriéndose a San Francisco de Asís, el escritor y periodista británico Chesterton decía que una generación se salva por aquellos que se atreven a oponerse a sus gustos. En una sociedad tolerante, todo el mundo debe atreverse a confesar como verdad aquello de cuya verdad está convencido. Repito, debe atreverse a confesar como verdad aquello de cuya verdad está convencido. ¿Por qué toda esta gente puede hablar de la verdad en que ellos creen y nosotros permanecer callados? Es que yo no me lo explico. No me lo explico. Y uno puede explicárselo. Bueno, yo entiendo muchas veces que la formación es pobre. Entonces, viene una persona que me habla mucho y me hace muchas citas de aquí, sea del Evangelio, o sea del Antiguo Testamento, o sea del Corán, o sea de lo que sea. Y yo de momento me encuentro con que no tengo las palabras para establecer el diálogo. Entonces, lo importante para nosotros es formarnos, conocer la verdad, para entonces poder entablar un diálogo. Pero no podemos entablar un diálogo si nosotros nos sentimos atemorizados. ¿Cómo le voy a contestar? No sé qué contestarle, suena tan apabullante. Porque muchas veces estas personas son bien apabullantes y yo lo que hago es que me retiro y me escondo en una esquinita allí, calladita, ¿verdad? Y esto es bien importante, empezar por llevar este mensaje a todas sus comunidades de fe. Es más cómodo quedarse en la casa
o irse a las tiendas o hacer lo que sea, un sábado, por ejemplo, que hay esta charla. O en la parroquia a lo mejor se trae a alguien a dar una charla y siempre vienen los mismos. O sea, no acabamos de comprender la necesidad y la importancia de conocer la verdad. Porque ese es el primer obstáculo. Si yo no la conozco, no la puedo transmitir. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Okay? Pero una vez que conocemos la verdad, o conocemos la verdad sobre un tema, porque a veces nos gusta más un tema que otro y profundizamos más un tema que otro, no me puedo quedar callada. O buscar y animar al que sí sabe a que hable y diga, pero no permanecer callados, porque la confusión crece. Cojan, por ejemplo, todos estos jóvenes que escuchan todos estos mensajes que a diario nos bombardean y no tienen a nadie que les muestre otra cara de la moneda. ¿Qué van a creer? Que la verdad está ahí. Y a eso no los voy a escuchar porque esos son retrógrados. Somos homofóbicos, somos retrógrados. Yo siempre he respetado a una persona, si es homosexual o no es homosexual, eso a mí no me importa. Me encantaron las palabras que en unos comienzos el Papa Francisco dijo: yo no soy quien para juzgar. Yo no soy quien para juzgar. Yo no puedo juzgar. Ahí hay un ser humano que yo lo tengo que respetar, que amar, que ayudar, que apoyar como ser humano. Pero yo, por mis principios y mis valores, matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Y yo no soy homofóbica por defenderlo. ¿Ya vieron la cita en el principio? Junto con decir que creó al hombre a su imagen, a su semejanza, que dice, los creó hombre y mujer. Porque la obra de Dios es creación. Creced y multiplicaos. Es creación, es vida, porque Dios es vida. Un hombre y un hombre pueden engendrar vida. Una mujer y una mujer pueden engendrar vida. Es una relación de muerte. Si todos adoptaran esa posición, se acababa la humanidad. Y Dios no creó al hombre para que la humanidad se acabe. Creced y multiplicaos. Pero porque ellos observen una conducta diferente, yo no les puedo faltar el respeto. Y todos sus derechos, yo soy la primera que tengo que salir a defendérselo. ¿Recuerdan la cita? La mitad de mi vida porque te convirtieran, la mitad para celebrar, pero toda mi vida para defender tus derechos. Yo tengo que defender los derechos como seres humanos. Pero esa conducta yo no la puedo apoyar. Y yo tengo que decir que eso no es matrimonio, porque matrimonio, el término es engendrar vida. Y esa relación no puede engendrar vida. Yo no soy homofóbica. Yo no los estoy despreciando. Para nada. Para nada. Pero no puedo aceptar como bueno lo que con mis valores y mis principios y mi fe es incorrecto. ¿No puedo? No puedo. Tú quieres establecer una relación y una convivencia, chévere, pero no lo llames matrimonio. No quieras imponerme. Por ahí había en los teléfonos estaba saliendo algo bien interesante. Un padre, parece que es de Sudamérica, entre las cosas que dice: tú no me puedes imponer a mis hijos lo que tú crees. ¿No? O sea, tú no le puedes imponer a los hijos míos que una relación de ese tipo es correcta. Tú puedes vivir como tú quieras. Ese es tu derecho y yo no te voy a juzgar. Miren, no podemos juzgar porque una persona es como es, porque una persona se comporta como se comporta. Solo uno lo sabe, porque solo uno te creó y solo uno está en lo más profundo de tu ser. A él no le puedes ocultar nada.
sabe de mí más de lo que yo sé de mí. Me conoce toda. Así que Él es el único que puede juzgar. Y lo dice, no juzguen. El juicio es de Dios. Cuando yo juzgo es un acto de soberbia, porque me estoy colocando en el lugar de Dios. Y esas palabras del Santo Padre para mí han sido preciosas. Yo no soy quien para juzgar. Ahora, yo no puedo despreciar, no, si están equivocados, yo pienso que están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y aunque lo supiera, no los puedo juzgar. No los puedo juzgar. Para nada. Y los tengo que defender como seres humanos y ayudar a que encuentren trabajo que sean compensados como merecen, que tengan acceso a todos los beneficios que puede tener el que vive heterosexualmente, porque son derechos como ser humano. Ahora, entrado a lo que no es y no está bien, eso yo no lo puedo aceptar. Y tengo que llevar mi mensaje. El que lo quiere escuchar, lo escucha. Y el que no lo quiere escuchar, no lo escucha. Así como yo no les puedo imponer, ellos no me pueden imponer. ¿Okay? Voy a dar esta otra laminilla y voy a ver si puedo encontrar... no, es que dejé el celular en mi casa, qué pena. En la otra ocasión se los presento para que escuchen lo que él dice. ¿Ok? Yo no te impongo a ti, tú no me impongas a mí. Es tu way. El respeto es mutuo. Voy a enseñarles el fruto, uno de los frutos de la intolerancia que vamos a poder ver gráficamente. Las gráficas valen más que 1000 palabras. Y aquí vemos el increciendo de la intolerancia, que cada vez es mayor. Y el fruto de esa intolerancia es la violencia. Sencillamente porque alguien no está de acuerdo con algo, tengo un arma y empiezo a tirotear y empiezo a matar. Y no estoy de acuerdo con aquello y me busco un arma y empiezo a matar y a destruir. Y las cosas no se destruyen así, ¿saben? A veces lo que hacemos es darle apoyo sin darnos cuenta. Sobre todo en Puerto Rico, que hay mucho ay bendito. Ay bendito. Que tenemos esa frase en la boca para todo. Pero sí. Desde que el mundo es mundo, existe la violencia. Correcto. Porque Juan Jesús es bondad. Pero si vamos a la parte antigua, antes de Jesús, todo era violencia. Ok, mira, una de las cosas que tenemos que recordar, estos escritos es literatura. Que hay muchos tipos de género literario. Quiere decir que hay muchas formas en que tú puedes llevar un mensaje. Que este era un pueblo cuya realidad era esa, era un pueblo invadido por cuantos pueblos existían a su alrededor, imperios a su alrededor. Entonces tú te expresas de acuerdo a lo que tú sabes, tú conoces, con el vocabulario que tú conoces. El hebreo también tiene muchas limitaciones como lengua, ¿ok? No es tan fácil traducirla. Ya les adelanto algo del Corán también, el árabe no es una excepción. Es una lengua difícil de traducir. Por eso el musulmán te dice que el Corán solo se puede leer en árabe y no te aceptan las traducciones. Creo que ahora están aceptando una y tengo que averiguar cuál es, pero en términos generales era como el hebreo. La Biblia, los libros sagrados en hebreo. Cuando vienen los libros escritos en griego, ellos no los aceptan, porque el libro sagrado es solo en el hebreo. ¿Okay?
Y el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, es solo en árabe. Pero son lenguas en sí que tienen muchas dificultades en la traducción. O sea, que hay uno, por eso tú ves que unos hacen una traducción de esta manera, ¿no? Porque esto era un verbo y quería decir esto. Aún mismo hoy en día, el español, vamos a distintos países y vemos el uso de un sinnúmero de palabras que son características de esos pueblos, ¿verdad? Dependiendo de cuáles hayan sido sus indígenas y el hablar las lenguas de sus indígenas. O sea que es difícil. Pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento te está promocionando la violencia, ¿no? Es la forma en que un pueblo que vive continuamente la violencia expresa lo que él entiende que son los sentimientos de Dios, la voluntad de Dios. Te lo explico de otra manera. ¿Cuál es el vocabulario de un niño? Es diferente al vocabulario de un adolescente, que muchas veces nosotros no lo entendemos, y es diferente al vocabulario de una persona adulta. Y en una persona adulta, aquel que lee mucho tiene una amplitud de vocabularios y puede utilizar una cantidad de palabras que expresan mucho mejor. El que no tiene ese vocabulario, pues va a expresar 2 o 3 cosas, a lo mejor con una misma palabra, pero cuando tú buscas el significado profundo, es otra cosa. Así que cuando hablamos del Antiguo Testamento, tenemos que tener eso como uno de los elementos. Dios nunca induce la violencia, Dios nunca llama a la violencia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Yo soy un Dios de misericordia. Yo soy un Dios de perdón. Y te llama a lo más sagrado, al mandamiento que vimos el domingo pasado, sagrado, el más importante, y es el mandamiento, que es el amor. Todo lo demás es una explicación de qué significa amar a Dios por todas las cosas y amar al prójimo como Dios nos ama. Por eso era que venían los castigos. ¿Ah? Por eso era que venían los castigos. Los castigos, sí. Ellos tenían una visión de premio y castigo. Que era rico era porque era bien visto delante de Dios y era premiado por Dios y por eso era rico. El pobre y el enfermo, esos eran pecadores y entonces la enfermedad y la pobreza eran castigos de Dios. Déjame decirte otra cosa. Bueno, a lo que yo me refiero era que por eso era que en medio de sus, a ver, como eran los reyes que eran tan prepotentes y que querían poner su voluntad, pues ahí eran los mensajes de Dios y venían los castigos de Dios al pueblo por no seguir las leyes de Dios. Esa es la conciencia del pueblo mismo que reconoce que no es fiel a Dios. Y entonces en su visión es la intervención del castigo de Dios. Exactamente, porque crea conciencia cuando uno ha hecho algo malo y le pasa algo. Ándate, este es el castigo de Dios. No, Dios no está, esa visión, Dios no está como un látigo detrás de nosotros, todo lo contrario. ¿Saben lo que está Dios detrás de nosotros? Más que eso, ¿saben lo que está haciendo Dios continuamente detrás de nosotros? Les voy a citar en el Apocalipsis, la Odisea. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me escuchas y me abres, entraré y cenaré contigo. Esas son unas palabras tan preciosas del Señor. Siempre está para darte que no castigo, no sufrimiento, no muerte, amor, vida, salvación. Siempre está a tu lado llamándote. Que tú le escuches o no le escuches es otra cosa. Si me escuchas, ¿y qué otra cosa dice? Y me abres la puerta, porque yo tengo que llamar a Él. Le tengo que abrir la puerta. ¿Qué dijimos cuando empezamos? ¿Cómo oro al Espíritu Santo? Ven. Y Jesús está ahí para dárseme
con una plenitud que yo no puedo imaginar. Pero yo tengo que abrirle la puerta para que Él entre. Dios es un Dios de amor. Pero mira, amor más grande que la creación, amor más grande que la redención. O sea, es que el amor de Dios se desborda. El amor de Dios, Dios es amor. No es difícil entender. Pero se dan cuenta que 4 palabras forman Dios. 4 letras forman Dios. 4 letras forman amor. Dios es el amor. El amor es tan grande que Dios no contiene su amor. Por eso la creación ese es ese amor que se derrama, ese amor incontenible. Es incontenible. Nosotros no lo podemos comprender, no lo podemos imaginar. Muchas veces yo digo, ¿cómo, Señor, siendo yo como soy, tú me amas como me amas? ¿Cómo yo puedo comprender eso? ¿Hay alguna lógica que me pueda hacer comprender ese amor misericordioso de Dios? No hay forma. Eso no está en la capacidad del hombre. Pero yo me estoy refiriendo no al Nuevo Testamento, yo me estoy refiriendo al Antiguo. Sí, te hablé del Antiguo, lo expresé. Por lo que yo me refiero es que cuando yo le decía de las plagas, de cuando vinieron los castigos, de que había, por ejemplo, sí, que hubo que salir del territorio los israelitas que fueron para el destierro y demás, esos fueron castigos que Dios le dio. Es la interpretación. Es la interpretación. Ok. Vuelvo y te digo, es el agiógrafo identifica ¿cómo diría yo? La infidelidad del hombre, la respuesta infiel del hombre a Dios. Interpreta ese acontecimiento como un castigo de Dios. Es como, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza. ¿Ok? Es un castigo de Dios. No es algo natural. Al contrario, es bueno, porque eso arrasa con lo malo, con lo débil, con lo enfermo, y renace. ¿No viste cómo a los 2 días ya habían renuevo? Cómo renació toda la naturaleza, inclusive en el hombre. Mira, más que castigo, es una llamada de Dios a que cambie, a que el hombre deje su infidelidad y vuelva a su amor. ¿Ok? Para que el hombre se dé cuenta que es impotente. ¿Ok? Que el único todopoderoso es Él. Pero te quería hacer otro comentario. La Sagrada Escritura es una historia de amor. Es la historia de amor de Dios al hombre y es la respuesta del hombre a ese amor de Dios. Dios va preparando a ese pueblo para recibir al Mesías, para recibir a su enviado. Okay. Míralo en un ser humano. Cógete el niño y voy a coger las matemáticas. Tú nunca vas a empezar a enseñarle a un niño, por ejemplo, cálculo. No, ¿verdad? Tú empiezas a enseñarle que 1 más 1 es 2. Y el niño va creciendo en ese conocimiento hasta que puede llegar a lo más alto que haya aprendido el hombre y que tenga que ver, por ejemplo, con las matemáticas. Pues esto mismo es lo que pasa. Tú vas a ver un pueblo como un niño pequeño. Yo a veces lo veo con esta imagen. Es como yo veo la imagen, no quiero decir que sea la imagen, ¿verdad? Es como ese padre lleno de amor que toma a su niño pequeñito de la mano y lo va guiando, lo va guiando, lo va guiando. Y a la misma vez lo va protegiendo en ese camino. Entonces, el hombre va aprendiendo poco a poco, poco a poco. Es como un embudo que se va abriendo, que se va abriendo, que se va abriendo hasta la plenitud que es Cristo. ¿Okay?
Pues Dios va preparando ese pueblo va aprendiendo poco a poco. Ese pueblo primero se aman ellos mismos, después aman al prójimo y al final aman como Dios ama. Dios lo va llevando poco a poco. La primera es una visión pequeña. La visión va creciendo, se va abriendo al extranjero, se va abriendo a los otros. Recibe al extranjero y trátalo porque tú fuiste extranjero, tú viviste en tierra extraña. Poco a poco, a veces a través de todas esas experiencias y esas vivencias del hombre, Dios le va abriendo el horizonte, el hombre se va acercando, el hombre va aprendiendo, el hombre va creciendo. Nosotros estamos creciendo en la fe, no dejamos de crecer nunca, o no debemos. No nos podemos conformar con la fe de niños. Desgraciadamente, la mayoría de los católicos están conformes con la fe que aprendieron en la clase de catecismo. Allí se quedaron aprendiendo que 1 más 1 es 2. No han crecido. Nosotros tenemos que crecer. San Pablo dice, cuando era niño hacía cosas de niño, pero ahora soy adulto. Ahora soy grande. Ahora tengo que obrar como adulto. La fe tiene que ser adulta para ser plena. Una fe infantil jamás alcanza esa plenitud. ¿Okay? ¿Te aclaré en algo? Todavía te queda la duda. Bueno, sí, en parte. Porque Déjeme decir algo, Melissa, que usted me hizo pensar también, porque yo entiendo todo lo que usted dice y lo veo, lo visualizo y lo acepto también, pero con lo que dice la señora, ¿dónde estaba el respeto al hombre cuando Dios manda a los ángeles a Sodoma y Gomorra a matar a todo el mundo? Eso es una presentación literaria. Bueno, pero sucedían esos caos en la historia. O sea, Claro que sí, como siguen ocurriendo caos, como se veía, por ejemplo, ay Dios mío, ¿cómo se llama que la esto? presencia del mal, no era Dios en la presencia, era la presencia del mal, como hoy. Sí. Donde falta Dios, está Dios. El cantar de los cantares. Sí. Sí, por favor, si hacemos silencio porque no escuchamos las preguntas, porque no tenemos el micrófono, ¿ok? Entonces uno a la vez para podernos escuchar. Gracias. Todo ese proceso de educación hasta que llega lo que dice en el Evangelio, la plenitud de los tiempos, que es cuando el mensaje de Jesús ya el pueblo está preparado para recibir el nuevo mandamiento, que es el mandamiento del amor. Pero antes ha habido todo un proceso de Israel que Dios la coge desde el desierto. Y hay una imagen que a mí me encanta que dice que yo te conocí y tus papás sucia de tu sangre, o sea, de tu menstruación y tu cabello. O sea, todo ese proceso. Y se utiliza la menstruación, estaba toda manchada de sangre porque era símbolo para ellos de impureza. O sea, ellos lo que usan son lo que es símbolo para ellos. Oh, sí. Una alarma por ahí. Una alarma. Siempre se está refiriendo a un mensaje de contenido teológico. Pero el pueblo se expresa como lo que son las experiencias del pueblo. Cada uno habla de sus propias experiencias. En nuestro hablar cotidiano hablamos de nuestras experiencias y hablamos de lo que conocemos, porque no podemos hablar de lo que no conocemos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Okay. Pues entonces vamos a terminarlo aquí, que terminamos el tema de la tolerancia. Y luego entonces en la siguiente ya vamos a entrar en el diálogo, para el cual es necesario primero el respeto, segundo la tolerancia, para poder entrar entonces en el diálogo y entrar de lleno en las 3 religiones.
Bueno, agradecemos a Margarita Arias por esta exposición presentada con tanta competencia y claridad, y también pues sabemos que con mucha coherencia de vida. Estuve consultando con la hermana Simona para la posibilidad de la tercera parte. Ella dice, bueno, lo que queda sería el sábado del fin de semana de Acción de Gracias. Nosotros no pusimos nada porque casi siempre hay mucha gente que viaja, que no está, y si no, pues tenemos que programar para el próximo año. Ustedes dicen, Margarita, ¿tú estás disponible para esa fecha? Tú estás disponible. El 24 de noviembre, sábado 24 de noviembre. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces la vamos a programar, le vamos a anunciar el compromiso de que el 24 pues vamos a tener la tercera parte, ¿verdad? Son 3 sábados corridos, exactamente, eso es así, ¿ok? Eso. Pues no sé, Milani, si hay algún otro aviso para dar, ¿no? Okay. Pues muchas gracias por la participación, por la atención, y que Dios los bendiga a todos. Un buen fin de semana.